Vamos a continuar, bueno, si Dios permite y el tiempo nos alcanza, vamos a terminar hoy día con el estudio de Dios y la Santa Trinidad. Así que vamos a invocar el nombre del Señor una vez más. Padre nuestro, gracias te damos por este día que nos has dado. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, que son mucho más valiosos que la vida misma. Señor, estamos aquí, oh Dios, urgidos, necesitados de ti, de tu presencia, Señor. Te rogamos, sé con nosotros conforme has prometido, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y de manera especial, Señor, cada primer día de la semana. Gracias te damos por esa promesa y es confiando en eso, Señor, que nos acercamos hoy día y te rogamos, Señor, que vengas a nosotros, nos hables, nos edifiques como iglesia, nos instruyas, Señor, para vivir cada día a la luz de tu palabra y a la altura de nuestro llamamiento. Te lo rogamos, oh Señor, en Jesucristo. Amén. Bien. La última vez empezamos a hablar acerca de las distinciones entre las personas de la Trinidad. Introdujimos este tema que tiene que ver con la subordinación intertrinitaria. Subordinación, nuevamente aclarar, no quiere decir o no está hablando de rangos, mejor dicho. No, la palabra subordinación no está hablando de rangos, de superioridad, de grados de superioridad o inferioridad, de niveles. No está hablando de eso. Simplemente es un término que para nosotros que somos humanos, pues se podemos usar en alguna manera para hablar del orden o de las relaciones de las personas de la Trinidad, cómo se relacionan entre ellas. Entonces, hicimos mención primero de la subordinación esencial. ¿Alguien recuerda, alguien tiene idea qué dijimos de subordinación esencial? ¿Qué quiere decir, por lo menos? Exacto. Esa es la definición de subordinación especial. Está hablando, en la subordinación esencial sugiere unos niveles, ¿no? Unos rangos allí, poniendo al Hijo y al Espíritu por debajo del Padre, en esencia o esencialmente. Pregunta, ¿eso tiene fundamento bíblico? No, ¿verdad? Definitivamente esa subordinación no tiene fundamento. Bueno, ahí ya lo vimos. Pero en cuanto a la subordinación hipostática, ¿qué podemos decir? Bueno, ahí tenemos una definición, ¿no? Modos de subsistencia, orden y relación por derivación de las personas de la Trinidad. Sí, mis hermanos, vamos a decir, no se dejen abrumar por estos términos. Son solo eso, términos. Pero en realidad, cuando hablamos de subordinación hipostática, lo que estamos hablando es cómo se relacionan las personas en la Trinidad. Eso es todo. Hay un orden definitivamente, ¿no? Un orden intertrinitario. Entonces, de eso se encarga la subordinación hipostática, de explicarnos esos modos de subsistencia. ¿Cómo subsisten estas personas en un solo ser? Entonces, eso es lo que nos enseña la subordinación hipostática. Ahora, ya vimos nosotros cómo subsisten. Eso lo vimos la última vez, ¿recuerdan?
El Padre, por ejemplo, ¿qué creemos nosotros? El Padre, sí, es eterno, ¿procede de alguien más? No, el Padre no es de nadie, ni por generación. O sea, por generación quiere decir de que haya sido engendrado por alguien, no. Pero tampoco por procesión, o sea, no procede de absolutamente nada más. Él es, ¿cierto? Y nosotros ahí vimos algunos textos que nos enseñan precisamente eso, ¿no? Que el Padre no es de nadie, no, ni por generación, ni por procesión. Bueno, ahora, algo que hay que decir aquí también es, el Padre es Padre más específicamente en relación con ¿quién? Pues con su Hijo, ¿no? O sea, Él es Padre de manera esencial y especial de la persona de su Hijo. Ahora, otra vez, esto no hace inferior al Hijo, como ya hemos apuntado otras veces. Ahora, ¿cómo es el modo de subsistencia del Hijo? Ya hablamos de que el Padre pues no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. ¿El Hijo cómo subsiste? ¿Qué creemos respecto al Hijo? Pues ahí está, ¿no? Les estoy dando las respuestas y todavía no. El Hijo, Él es engendrado del Padre. Otra vez, si estamos hablando de un hijo, es porque ese hijo es hijo en relación con ¿quién? Con el Padre, obviamente. ¿Y cuál es la relación en ese modo de subsistencia? Bueno, que el Hijo ha sido engendrado del Padre. Ahora, yo sé que ese término engendrar también ha causado confusiones a lo largo de la historia, que no vamos a entrar ahí, pero precisamente por ese término engendrar, ¿no? Pareciera sugerir que entonces hubo un principio en él, ¿no? Pero por todas esas discusiones, esos debates que surgieron en cuanto al término engendrar, entonces se agregó al lado ese término eternamente, ¿verdad? Para quitar ese velo, para romper esas confusiones, entonces se habla de que el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Ese es el modo de subsistencia del Hijo. Él no tuvo principio, ¿no? Él no vino a la existencia cuando vino a este mundo, no. Cuando Él vino, Él ya era, ¿no es cierto? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Él ya era. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Entonces, el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Ese es su modo, ese es su modo de subsistencia en la Trinidad. Ok, ahí tenemos pues los textos que ya vimos. No vamos a abundar más. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es su modo de subsistencia? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Otra vez, eso no lo hace inferior, porque es uno en esencia con el Padre y con el Hijo. Pero en su modo de subsistir, sí, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces ahí tenemos los textos que nos dan clara evidencia de cómo el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. El Evangelio de Juan es muy claro en esos textos. Ok. Y aquí, bueno, sí, es lo mismo. Procede del Padre, del Hijo. Incluso en algunos textos como Romanos 8:9, al Espíritu Santo, a la tercera persona, se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Otra vez, porque son uno en esencia. Bien, hasta aquí, no sé si
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario en cuanto a la subordinación hipostática o modos de subsistencia de las tres personas? Bueno, yo tengo una pregunta. En el caso de el Espíritu Santo, Sí. ¿por qué no lo definen de igual forma que fue engendrado o que procede, es la palabra, de la eternidad? Porque en este caso no, sino que, y los textos en Mateo, en Marco, en los evangelios, así como que marca un momento en el que iba a venir en nosotros el Espíritu. Uh-huh. Bueno, fíjate que, como decía, en el caso del Hijo, hubo debates en torno a eso. Bueno, de por sí, mira, Juan mismo en sus cartas, de manera más abundante en la primera carta, advierte en contra del gnosticismo, que prácticamente enseñaba que el Hijo pues no era Dios, no era el Hijo de Dios como nosotros lo creemos. Entonces, desde el primer siglo siempre hubo ese debate de que si el Hijo era Dios o no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso otra vez se adiciona, se agrega esa palabra eternamente para darle un sentido mucho más amplio al engendramiento del Hijo, de la persona del Hijo. Ahora, con respecto al espíritu, no hubo esa clase de dificultades, de debates, de controversias, dudando de si el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo, o de que si había estado siempre, o ha estado siempre, o ha sido parte de la Trinidad desde la eternidad. No ha habido, digámoslo así, esa necesidad de agregar un término como el que se le agrega a la persona del Hijo, ¿no? Más que nada es por eso. Ahí no ha habido mucha discusión en ese aspecto, por lo menos. Uh-huh. Pero otra vez, no tenemos duda, ¿no? De que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo y que siempre ha sido Dios, igual al Padre e igual al Hijo. O sea, eso es lo más importante, como digo, que yo quiero que se quede. Ok, hermanos. Ahora, hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tocar este tema. Bueno, el hermano Raúl, la clase pasada, hizo un comentario en cuanto a pues, la relación intertrinitaria o de las personas. Sin embargo, el comentario que él hizo apuntaba más a este tipo de subordinación que hoy vamos a ver, y es la subordinación operacional. ¿Sí? Ya no tiene que ver tanto con modos de subsistencia, sino, como dice aquí, tiene que ver con el ejercicio de funciones específicas dentro del plan de redención. A eso nos referimos con subordinación operacional. Tiene que ver con esa subordinación en el ejercicio de funciones puntuales, específicas en el plan de redención. En inglés, solamente otra vez, son términos. Se le llama subordinación económica, nada tiene que ver con economía, finanzas, no. Simplemente otra vez, son términos que se usan, ¿verdad? Para hablar de cómo funcionan las personas de la Trinidad dentro del plan de redención. Entonces, básicamente, ahí tengo un resumen. Leemos que el Padre escoge y envía al Hijo, esa es la función del Padre. El Hijo desciende voluntariamente para redimir al pecador y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en el pecador mediante la regeneración y la santificación. Eso en resumen, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a los textos, vamos a ampliar esta idea. Pero básicamente esas son las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu dentro del plan de redención. Rápidamente, entonces, empecemos. El Padre, ¿cuál es la función por lo general conocida dentro del círculo reformado, dentro del plan de redención? ¿Cuál es la función del Padre? Escoger, ¿verdad? La elección. El Padre escoge libre y soberanamente.
¿sí? Y bueno, aquí no voy a abundar porque ya eso es parte de otro tema. El hermano Jesús en algún momento en una clase dominical también nos trajo el texto de Pedro. El Padre escoge libre y soberanamente, no sobre la base de un conocimiento previo, como algunos sugieren. Sí. Los arminianos y otros grupos creen que Dios, bueno, escoge, no pueden sacar el término de elección porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero ellos creen que Dios escoge condicionalmente, es decir, sobre la base del conocimiento previo de aquellos que iban a creer en Él. Bueno, en ese caso entonces ya la elección no es incondicional, ya no es libre y ya no es soberana. ¿Sí? Pero la elección de Dios, como vamos a ver en los textos, es completamente libre y soberana, sin ninguna condición de la criatura, absolutamente. Entonces, un texto muy claro, muy diciente, Juan 6, versículos 37 y versículo 44. Todo lo que el Padre me da, ese todo se está refiriendo a personas. Hay que ser más preciso. Se está refiriendo a personas. Todo lo que el Padre me da, está diciendo el Señor, ¿no? Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, pregunta, ¿quiénes van a ir a Cristo? Exactamente, todos los que el Padre le dio, punto. En otras palabras, los que el Padre escogió libremente. ¿Se dan cuenta? Ahora, enseguida, verso 44 dice, ninguno, mire, primero lo dice en un sentido positivo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y ahora, en un sentido negativo, va a decir lo mismo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ¿cuántas personas pueden venir a Cristo aparte de la elección del Padre? Gracias a Dios por la elección. Y gracias a Dios que Él me escogió, como dice Spurgeon, porque si por mí hubiera sido yo no lo hubiera escogido a Él. ¿Sí? Entonces, vemos aquí de manera clara, contundente, la función del Padre en el plan de redención. Él escoge libre y soberanamente. Efesios 1:5, un texto muy conocido. Está en el contexto de un canto de alabanza. Pablo empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está alabando a Dios. Y luego el primer argumento o la primera razón que él trae en este canto de alabanza es, según nos escogió. Ahí está. ¿Quién nos escogió? El Padre. Según nos escogió en Él, sí, en Cristo, porque Él, como vamos a ver, fue quien pagó el precio antes de la fundación del mundo. O sea, esta elección, ¿desde cuándo fue? Desde antes que nosotros viniéramos a la existencia. Todo. Desde entonces, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Otro término aquí que a veces no gusta a muchos, pero también va, predestinados. La predestinación es un aspecto de la elección. Y aquí es una aclaración rápida. Predestinación y elección no es lo mismo. ¿Sí? Elección, claro, ya dijimos, ¿no? Predestinación, como su término mismo lo indica, quiere decir que Dios a aquellos que escogió de antemano, Él soberanamente les ha fijado o les ha decretado un propósito. ¿Y cuál es ese propósito de la predestinación? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ese es, miren, qué hermoso, ¿no? El Padre nos escoge en Cristo, nos predestinó, o sea, dentro de ese plan de redención, nos predestina. ¿Para qué? Para que no solo seamos salvos, ¿no es cierto?
lo cual de por sí ya eso es demasiado, pero porque ahora quiere hacernos parte de su familia. Ese es el propósito de la predestinación. Muy bien. Seguimos adelante entonces con la función del Padre. Otra de las, bueno, obviamente están relacionadas, ¿no? Pero otra función del Padre dentro del plan de redención es que Él envía al Hijo. Eso también es bien importante. Por eso el texto que leímos en Efesios, según nos escogió ¿en quién? En Cristo. O sea, ¿qué hubiera pasado si Él nos escoge pero no manda al Hijo? Pues, bueno, no se hubiera llevado a cabo ese plan, ¿no es cierto? Entonces, esta es una función muy importante. El Padre envía al Hijo, dice Juan 3:16, un texto muy conocido y muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Ha dado, dio, envió a su Hijo unigénito. Eso es parte del plan de redención, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Porque no envió, ahora en un sentido negativo está diciendo lo mismo. Dios envió. No más que aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué función tiene el Padre dentro del plan de redención? Enviar, mandar a su Hijo. Y 2 Corintios 5:21, un texto que, bueno, obviamente este texto también, su contenido principal está en torno a la doctrina de la justificación, pero aquí dice unas palabras muy dicientes, muy claras. Dice, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? Exacto, es muy importante. Miren, mis hermanos, aquí una nota. Cuando leemos las escrituras, es muy importante que sepamos quién está hablando, de quién está hablando, para no confundirnos. La última clase, al final una hermana se me acercó y me dijo, porque ahí vimos unos textos donde el Padre, o sea, refiriéndose al Padre únicamente en relación con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta hermana me dijo, entonces esos textos aplican exclusivamente a la persona del Hijo. Yo le dije, sí, esos textos sí. Hay otros textos que nos hablan de la paternidad de Dios sobre nosotros, también eso es claro. Pero estos que cité están hablando exclusivamente de la paternidad del Padre sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque, otra vez, muchas veces tomamos las escrituras y de una vez queremos traer todo para acá. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener claros, hay que ser claros, quién está hablando, de quién está hablando, a quién se está refiriendo el texto, para no confundirnos. Entonces, rápidamente, al que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo. Luego dice, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, ¿quién hizo pecado? A Cristo. El Padre. Está claro. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Wow. Eso es algo increíble. Suena fuerte, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. El Padre en un momento hizo pecado a Jesús. O sea, al cargarlo con nuestros pecados, Él fue hecho pecado. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, y bueno, obviamente la conclusión, para que fuésemos hechos justicia, o para que fuésemos justificados, en otras palabras. Pero la idea aquí es, o la razón de por qué traigo este texto es, porque el Padre lo hizo a Él. ¿Se dan cuenta? El Padre lo envió y lo hizo pecado por nosotros. Bien, entonces eso en cuanto al Padre. Entonces, ¿qué dijimos del Padre? ¿Qué es su función dentro del plan de redención? Dos cosas. Escoge y envía. Escoge y envía al Hijo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algo? Antes de pasar a la otra persona.
Nada más un comentario, como dijiste al principio, cuando dijiste al que no conoció pecado, dijiste de quién habla, y es ahí donde cuando vayamos a la doctrina, la importancia de siempre examinar todas las reglas hermenéuticas que conocemos. Por ejemplo, la perspectiva gramatical es una regla. Ahí la gramática. Ahí la gramática hay que verla siempre. Yo les dije que la perspectiva gramatical funciona más que nada en la doctrina. No podemos, en la doctrina, como la doctrina está interpretando todo. Es la conclusión final tanto de las parábolas, de los milagros, de Cristo, de los profetas, de los libros poéticos. La doctrina está interpretando. Así que la doctrina no se interpreta, se suma. Y por eso la perspectiva gramatical es importante, porque cada palabra tiene un peso muy importante dentro de eso. Sí. Y es bien importante examinarlo así. Sí, y como dice, es de manera específica en la doctrina, porque obviamente, claro, si vamos, no sé, a la poesía, bueno, sabemos que la poesía está llena de símbolos, de figuras, cosas que no se pueden tomar literalmente, ¿no es cierto? Entonces, claro, definitivamente aplica. Muy bien. ¿Algo más? Pastor, y es muy importante ese tema que estás tocando de la subordinación operacional, porque ahí entendemos que es con base a la salvación. Porque actualmente se está predicando de una subordinación ontológica. O sea, desde el ser de Dios, como si Cristo hubiese sido subordinado eternamente. Y si así sería, si el Padre fuese superior al Hijo y hubiese ido en contra inclusive de la misma simplicidad de Dios que ha defendido la Iglesia en el tema de la Trinidad. Entonces es muy importante el tema de comprender la subordinación operacional, que es a nivel de la salvación o del pacto de gracia y no a nivel ontológico en el sentido del ser de Dios, porque haría inferior al Hijo frente al Padre. Sí. Sí, bueno, la subordinación ontológica pues tiene que ver más con lo que se dijo al principio, la subordinación esencial prácticamente, ¿no? Entonces, pero sí, por eso estamos trayendo los textos y estamos examinando a la luz de las Escrituras cuáles son los tipos de subordinación que realmente podemos ver, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Entonces, ok, eso en cuanto al Padre. Ahora pasemos a la persona del Hijo. Su papel o su rol, su función dentro del plan de redención. Bueno, por un lado dice, el Hijo voluntariamente desciende. Ahora, esto es bien importante, mis hermanos. Cuando hablamos de la obra de Cristo, inmediatamente nos trasladamos a la cruz. Bueno, claro, la cruz es el centro, definitivamente, ¿verdad? Pero antes de eso tuvo que haber ocurrido algo sumamente asombroso. Y es que su encarnación. Otro misterio. Imagínense, Dios hombre. Por favor. No, ¿verdad? Ese es otro misterio al igual que el que estamos estudiando ahora. La encarnación de Cristo. Pero esa es una realidad también. El Hijo voluntariamente desciende. Y eso es sumamente importante. Desciende. Dice, bueno, ahorita se me vino a la mente el texto de Salmo 8, si no estoy mal, el que dice que ¿qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Se acuerdan? Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. ¿De quién está hablando ese salmo? ¿De quién? De Cristo, de Cristo. Pero mire las palabras que usan, me encanta ese salmo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Bueno, exactamente eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él, de una forma
que otra vez no podemos comprender completamente, toma forma de hombre. Eso es un misterio. Ahora, aquí vamos a ver algunos textos que nos hablan de eso mismo también. En Juan 6:38, porque he descendido, y noten, también ese término de descenso, ¿no? Porque lo que dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es como si dijera, o sea, el Dios soberano, creador del universo, dueño absoluto de todo, por un momento, por un tiempo, miró hacia abajo y descendió. Sí, eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo Dios, Hijo. Descendió, se acordó de nosotros. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cierto? Pero Cristo lo hizo voluntariamente. No lo hizo, obviamente, a regañadientes. Ahora, un texto muy claro es Mateo 26, versículo 39. Ustedes saben, la oración de Cristo en el Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Como hombre. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesucristo, sabiendo lo que se venía encima, y no tanto, ya se ha dicho otras veces, no tanto se está refiriendo al sufrimiento físico. Miren, sería muy vergonzoso, esto es una nota, sería muy vergonzoso si aquel que los cristianos tuvieron por Señor y Dios, a Jesucristo, sería muy lamentable que el líder, el Señor de ellos, hubiese sufrido físicamente la burla, el maltrato y la cruz incluso, con tanto dolor y sufrimiento. Sería muy lamentable que eso hubiera sido una realidad cuando sus discípulos estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas con gozo. ¿Van comprendiendo el punto? ¿Cómo puede ser que estas palabras que Jesús está exclamando aquí se estén refiriendo meramente al sufrimiento físico? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Si los cristianos han estado dispuestos a lo largo de los siglos a dar sus vidas, algunos en una cruz, como se cree del caso de Pedro, de Andrés y de otros, como ser echados en medio de las fieras o ser quemados, o en fin, y cómo ellos estuvieron dispuestos a morir cantando y alabando al Señor, y su Señor muriendo con tanta pena por lo mismo. No, esto no se está refiriendo al sufrimiento físico, mis hermanos. Esto se está refiriendo a lo que vimos en 2 Corintios 5:21. ¿Se acuerdan? Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Se está refiriendo al hecho de que Cristo iba a ser cargado con todo nuestro pecado. Y bueno, otra vez, esto es increíble. Esto es algo increíble. Yo nomás pienso en mis propios pecados y digo, bueno, eso ya es suficiente para ser reo de condenación. Ahora, si sumamos los pecados de todos y cada uno de aquellos por los que Él murió, bueno, no logramos entender. Pero aún así, con todo lo que se le venía encima, el Hijo estuvo dispuesto voluntariamente a dar su vida, a descender. No sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez fue y dijo las mismas palabras, hágase tu voluntad, y luego lo hizo una tercera vez, en fin. Entonces, eso en cuanto al hecho de que el Hijo
desciende voluntariamente. Sí. Pastor Ricardo. De lo que estás diciendo ahorita, y más ahorita que mencionaron el texto de Corintios, que queda bien claro, yo quisiera que esta iglesia de verdad nos quedara claro eso, ¿verdad? Porque mira, vemos nosotros hermanos, hasta con mucha experiencia, ¿verdad? En conferencias reformadas, diciendo, papá, no me mates. ¿Cuándo Cristo dice, papá, no me mates? Nunca dijo así. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Y qué contenía la copa? Nuestras transgresiones, nuestros pecados. Esto es unánime la interpretación. La copa contenía nuestras transgresiones. Entonces Cristo nunca dijo, no me mates. ¿Sí me entienden? O sea, toda la gente superficialmente apuntan a que entonces Cristo sería un cobarde. Exacto. El peor de los hombres. No tendría haber medido valor. Dicen que lo más doloroso que casi un hombre puede sufrir es aventar sangre por el sudor. Eso es que te está reventando. Cristo nunca hubiera podido salir vivo de Getsemaní si no viene un ángel y le da una fortaleza especial. Porque el puro pecado lo estaba matando. O sea, el pecado lo estaba matando. Es lo que le estaba diciendo, Padre. Es posible que muera y me despedacen, hagan lo que quieran conmigo, pero que no entre la copa, ¿por qué? Porque eso es lo único que roba la paz. La separación completa de Dios, el pecado. Ese también es otro misterio. Fíjense, aquí estamos hablando entre misterios, porque estamos hablando de Dios. Y al final de cuentas, otra vez, como hemos dicho, Dios es un ser incomprensible. Pero otro de los misterios es cómo puede ser que el Hijo y el Padre, que han estado desde la eternidad, como ya vimos, por un momento hubo una separación, porque eso fue lo que hubo. Y eso, ese peso, ¿no es cierto?, del pecado fue lo que por un momento separa al Hijo de su amado Padre. O sea, como estaba diciendo, si a nosotros el pecado nos trae dolor y sufrimiento, y eso que somos pecadores por naturaleza, ¿se imaginan al Santo Hijo de Dios cargando con todos nuestros pecados? No, realmente fue algo sumamente doloroso lo del Señor. Bien, sigamos. Este texto pues es el más claro en la doctrina en cuanto al descenso del Hijo. Filipenses 2, se me olvidó poner los versículos, pero ustedes ya lo conocen. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esa forma se está refiriendo a la esencia, a la parte ontológica de Dios, siendo la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Se despojó. Ahora, hay que entender esa palabra también ahí, otra vez la gramática. No está diciendo que dejó de ser Dios. No, eso no está diciendo ahí. Lo que está diciendo es que se despojó de su trono, de su gloria, del lugar en el que él había estado siempre al lado de su Padre. De manera voluntaria, él se despoja de eso para venir aquí y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que realmente pasó. Cristo de una manera voluntaria se despoja a sí mismo para hacerse como nosotros y morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Ok, ahora, esa es una parte de las funciones del Hijo dentro del plan de redención. Pero como decíamos, es más que un descenso, lo de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo, redime mediante su propia expiación. Esa es una función
Ese es el centro, vamos a decir, de la salvación. La muerte expiatoria de Cristo. Este es el centro, el corazón mismo del evangelio. Entonces, un texto sumamente claro aquí es Juan 10, cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor. Este es uno de los 7 yo sois de Juan. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice del buen pastor? ¿Cuál es esa característica, esa función principal del buen pastor? Da su vida. Da su vida. ¿Por quiénes da su vida? Pregunta. Parece una pregunta obvia, pero ahorita van a ver por qué la estoy haciendo. ¿Por quiénes da su vida? Oh, ustedes lo acaban de decir. Por las ovejas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Cristo murió por todos y cada una de las personas? Expiación limitada. Una doctrina con la que muchos no están de acuerdo. Cristo no muere por todos. O Cristo no muere para hacer posible la salvación de todos. No. Eso es una falacia. Cristo vino a dar su vida por sus ovejas. Ahora, ¿quiénes son esas ovejas? Pregunta. Ahí está la respuesta. ¿Se dan cuenta? Las ovejas por quienes Cristo, el pastor, muere, son aquellas que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven, mis hermanos? No hay contradicción alguna en la doctrina. No hay contradicción. El Hijo muere por aquellos que el Padre escogió. ¿Ven cómo vamos conectando lo que el Padre hizo con lo que el Hijo ahora viene a hacer? Tiene todo el sentido. Y pues vuelve a decir lo mismo, ¿no? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conozco, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y agrega aquí algo importante. Esta nota de Jesús pareciera ser al margen, pero gracias a Dios por esa nota al margen, porque ahí estamos usted y yo. Mire lo que dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál? Exactamente, de Israel, de los judíos. Y dice, tengo otras que no son. Entonces, ¿quiénes son esos que no son de Israel? Exactamente, nosotros, pueblo gentil. Gracias a Dios por esa nota. También debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso ahora, como ya ustedes saben, romanos, judíos y gentiles, venimos a ser un solo pueblo, redimido por Cristo. Otros textos claros, Romanos 3, 24, 25. Aquí está también contenido todo el evangelio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. Es decir, mediante por el rescate mediante el pago de un precio. Así es el rescate mediante el pago de un precio. ¿Cómo así? Sí, ustedes y yo estábamos perdidos, estábamos secuestrados, se puede decir. Éramos enemigos de Dios, estábamos en el bando opuesto. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo viene y paga el rescate, pero no se lo paga a Satanás. Aquí una aclaración. No, Cristo no viene a pagarle nada a Satanás, al enemigo. Porque Él no es soberano. El rescate fue a su mismo Padre. Sí, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que acaba de decir el verso inmediatamente anterior, el verso 23 de Romanos 3. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo viene a pagar la deuda o viene a pagar el rescate. ¿A quién? A su propio Padre. Para hacernos pueblo suyo. A quien Dios puso, ahí viene otra vez, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, haciendo referencia otra vez a la expiación. Y Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Punto.
No se necesita más. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usualmente los reyes sentaban a su diestra a aquellos mensajeros, heraldos o oficiales que habían llevado a cabo una función oficial. Bueno, el hecho de que diga que ahora Cristo se ha sentado a la diestra de Dios significa que Cristo cumplió a cabalidad aquello para lo cual el Padre lo envió. ¿Y qué fue eso a lo que vino? Otra vez, a ofrecerse a sí mismo, a dar su vida en rescate por muchos. Otros textos, he aquí, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. Qué manera de describir al Señor, ¿no les parece? Porque el Cordero, mis hermanos, ustedes saben, era o sea, bajo el antiguo pacto era casi que el símbolo de sacrificio, ¿no es cierto? Era el animal que se ofrecía para la expiación. Y viene Juan el Bautista y le dice, miren, aquí está el Cordero que va a dar su vida en rescate por el mundo, por muchos. ¿Se imaginan? Y primera de Pedro, este texto no lo quise dejar afuera. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, lo mismo que dice Romanos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, eso es corrupción, eso no sirve, sino con la sangre preciosa, otra vez, expiación. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos. Con la sangre preciosa de Cristo, ¿como qué? Como de un cordero sin mancha. O sea que lo que dijo Juan era verdad. He aquí el Cordero de Dios. Pero no solo eso. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? ¿En qué otro texto nosotros vimos esa expresión desde antes de la fundación del mundo? Efesios. ¿Y en relación con qué? Con la elección. Dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿saben? No solo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. El cordero que iba a ser sacrificado también fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Por eso Pablo podía decir, en él. Sí. Pablo quizás no hace mención de Cristo como el Cordero, pero está claro ahí en él, en Cristo, el Cordero, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y rápidamente vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Ok, dijimos que el Padre escoge y envía. ¿Qué hace Cristo? Desciende, por un lado, desciende, eso es muy importante, y da su vida en rescate. Esas dos cosas, desciende y da su vida en rescate. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu dentro de ese plan de redención? Bueno, una de las funciones, bueno, en términos generales, lo que hace el Espíritu es aplicar la obra de Cristo en nosotros. Eso es lo que él viene a hacer en términos generales. Aplica la obra de Cristo en nosotros. Primero lo hace mediante la regeneración, unos textos que de hecho ya hemos visto antes, es en Ezequiel, pero sobre todo en Juan 3:5 está la interpretación de Ezequiel, donde leemos: Jesús respondió, en verdad os digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Pero Señor, ¿cómo puedo? ¿Acaso puedo entrar al vientre? No. Es una obra del Espíritu. Y en el caso de Nicodemo, particularmente, cuando él ve a Jesús en la cruz, el Espíritu Santo viene y hace la obra. ¿Sí? Igual que nosotros. Es solamente hasta que tenemos una comprensión clara del Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo viene y nos ilumina que somos regenerados, que nacemos de nuevo.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez haciendo referencia a esa obra de regeneración. Pero también otra parte de aplicar la obra de Cristo a nosotros es en la santificación. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y escuchen lo que sigue. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Wow. O sea, ¿quién de nosotros puede cumplir la ley a cabalidad por sus propias fuerzas? No, eso es imposible. Pero por el Espíritu, como dice el texto, por el Espíritu, haré que, ¿verdad? Haré que. Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos que están en Cristo y para los cuales ya no hay condenación? El texto es claro. Esto es para que nos examinemos. Los que no andan conforme a la carne, sino que, porque es el Espíritu el que nos va santificando. Así de sencillo, mis hermanos. Aquí sí no hay ningún misterio. Esto es claro. Los que andan conforme al Espíritu. Y más adelante en el verso 13 leemos, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí tenemos entonces la función del Espíritu Santo. Ok, mis hermanos. Como vemos, esto del plan de redención realmente es toda una obra maestra. Una obra maestra que tuvo su principio ¿desde cuándo? Dijimos. Desde antes de la fundación del mundo. Así mismo. Que ya tuvo su cumplimiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo. No les dé miedo afirmar tal cosa. Cuando vino en la plenitud de los tiempos, como dice Pablo en Gálatas, descendió Cristo. Y da su vida, por supuesto. ¿Cuándo se hace efectiva esa redención en nosotros? Bueno, ahí se logra la salvación. Pero ¿cuándo se hace efectiva en nosotros? En el momento, exactamente en el momento de la regeneración, cuando el Espíritu Santo viene y aplica la obra que Cristo logró. ¿Y cuándo será la consumación de este plan de redención? Así es, mis hermanos. Termino con dos textos rápido que son claros. Nos hablan de todo este plan. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Ahí hay una parte. Amados por el Señor o por Cristo, quien dio su vida por ellos. De que Dios os haya escogido. Ahí vemos la función del Padre, ¿se dan cuenta? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Un texto claro que nos habla de las funciones de cada persona en el plan de redención. Y 1 Pedro 1:2, el texto que trajo el hermano Jesús en algún momento, elegidos, ahí está hablando de elección, claro, según la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia, ya saben, lo expliqué al principio. Dios es soberano en la elección, escogido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, la obra del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Claro, como la luz del mediodía, las funciones de las personas de la Trinidad en el plan de redención. Bien, mis hermanos. Sí, voy a decir algo.
rápido, antes de que quites la pantalla, el texto que se habló, no lo cambies. El de Romanos que sacaste, que dice que mediante la... ¿Cómo dice el de Romanos? El de Romanos 8:13. Sí, ajá, de que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Sí, más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, esos tres textos tienen una cosa tan importante, examinando bien la parte gramatical del texto, porque en la Reforma estamos muy claros en que la salvación es por obra de Dios. La salvación es de pura gracia, ¿verdad? Estamos muy claros. La santificación, a muchos les cuesta creer que es también es de pura gracia y la hace el Espíritu Santo. Sin embargo, en la santificación hay una colaboración. ¿Sí me entiende? Está clara en todos los textos. Mira, ahí dice más si por el Espíritu. Primero está la obra del Espíritu Santo. Sin él es imposible, ya que son los frutos del Espíritu de nuestra obediencia. Haces morir. Ahí está la parte de nosotros. Haces morir. Y luego aquí miramos los textos como dice allí. Dice, amado por el Señor, que Dios os haya escogido en el principio de la salvación mediante la santificación por el Espíritu, y lo dice, y la fe en la verdad. Es necesario ejercer la fe en nosotros. Claro. Y luego este otro texto vuelve a decir lo mismo. Dice, según la presencia de Dios en Padre, en santificación del Espíritu, y lo dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, la parte del Espíritu y la parte nuestra. Sin embargo, obviamente la gloria se la lleva el Espíritu Santo, pero ahí muchos cristianos fallamos en pensar, de decir, bueno, esta es obra del Espíritu Santo, Él me va a quitar. No, hay una colaboración entre, ¿me entiendes? Yo estoy convencido porque todos los textos la ponen. La parte que hace el Espíritu Santo y la parte que hacemos nosotros. Y es una doctrina muy enseñada en la Reforma. Pero es muy mal entendida, porque esa es la línea que divide el legalismo del libertinaje. Unos dicen, no, esto ya lo hace el Espíritu Santo y yo me olvido de todo. Al cabo que la salvación no se pierde. Sí. Otros dicen, no, es que tenemos que nosotros, pero no le dan la gloria al Espíritu Santo. Sí. Entonces es bien interesante que no perdamos de vista ese punto. Claro. Gracias por la anotación. Así es, hay una línea muy fina ahí. O tendemos a irnos al legalismo cuando queremos por nuestros propios méritos hacer obras, o tendemos a irnos al libertinaje cuando entonces queremos descargarnos de todo y decir el Señor hace todo. Pero en la santificación, y claro, es una obra del Espíritu. Él es quien la inicia, como dice el texto ahí. En la santificación del Espíritu, Él es quien la inicia. Pero eso trae un resultado en nosotros, ¿verdad? Es fe en Jesucristo y obediencia a Jesucristo. Ok, bien, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido. Entonces, pues ya, la confesión termina diciendo, todos ellos son infinitos, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Son infinitos sin principio y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza, ya se explicó bien, y ser sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales personales. Ya eso lo vimos en la subordinación hipostática. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y miren, mis hermanos, ustedes saben, yo he venido trayendo la confesión porque es como un documento en el cual se resumen las doctrinas que nosotros como Iglesia Bautista Reformada creemos. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, yo no me he atenido únicamente a lo que la confesión dice. ¿Y saben por qué? Porque la confesión no es infalible. La única infalible, inerrante y toda suficiente es la palabra de Dios. Entonces, yo, claro, voy siguiendo el bosquejo, se puede decir. Voy siguiendo el bosquejo, pero lo que me interesa es traer la evidencia de la palabra. Bien, ahora sí vamos a concluir, vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por
haberte revelado a nosotros este tiempo, Señor, que hemos estado estudiando esta doctrina tan grande, tan poderosa y suficiente como es la doctrina de Dios. Es el conocimiento de ti, Señor, lo que hemos estado estudiando y en lo que hemos estado abundando, Señor. Te damos gracias por darte a conocer, por revelarte a nosotros. Y te rogamos, Señor, que conocerte a ti, eso traiga convicciones en nuestra vida para crecer en santidad. Y también traiga consuelo en nuestra vida para vivir en medio de las adversidades. Y que traiga también como resultado adoración a ti. Ese, Señor, es lo que te pedimos en verdad. Que no sea solo palabras, que no sea solo conocimiento, sino que sea más una relación contigo. Te lo imploramos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.